Sí. Oye, pues entonces yo andaba bien, entre estresado, molesto. Llego a Monterrey con un dolor de cabeza muy fuerte y pensé que era Por estrés. por el estrés. Claro. Que en parte eso fue. Qué importante saber que no es un solo síntoma, que como dices tú, las 1000 caras, ¿no? Esa es la enfermedad de las 1000 caras, se puede presentar de diferente manera, incluso yo creo que en la misma persona, en diferentes momentos se pueden presentar diferentes síntomas, ¿no? Porque son síntomas que van... Pero obviamente tienes que ir haciendo una resiliencia, tienes que ir acompañándote de tu familia, buscar asociaciones, buscar gente que tiene esta enfermedad y entonces la vas comprendiendo y dices, bueno, sí. ¿No? O sea, tú me cuentas, ese fue un brote, tu primer brote, digamos, que fue donde y el único hasta ahorita. Ah, sí, el único. Sí. Ah, mira, yo no sabía, de verdad yo desconozco. Pensaba que era como a veces más frecuentes. Bienvenidos a su programa El Mundo Sí, su podcast de salud mental. Soy Elsa Delgado, psicóloga clínica y psicoterapeuta, y el día de hoy estoy muy contenta con nuestro invitado el día de hoy. Les presento a Armando Cavazos. Él es el presidente de la Asociación Concierto de Vida, que está dedicado a la esclerosis múltiple, y es un honor tenerte por aquí, Armando. Muchas gracias por la invitación, Elsa. Gracias también a tu público. Y es un honor estar aquí platicando acerca de la esclerosis múltiple y de la Asociación Concierto de Vida, en la cual trabajamos, como tú ya lo dices, desde hace 14 años apoyando a pacientes, casi 14 años, porque en el mes de abril se cumple, apoyando a pacientes y familiares con esclerosis múltiple. Yo no fundé la asociación, es importante, pero ya destacarlo, pero ya te iré platicando cómo llegué. Muy bien. A ver, ¿cómo es que llegas a ser el presidente de esta asociación? Primero que nada, yo creo que partimos de definir qué es la esclerosis múltiple. La esclerosis múltiple es una enfermedad crónico-degenerativa que afecta al sistema nervioso central. Es una enfermedad neurológica. Vamos a ponerlo en un ejemplo muy sencillo. Si tenemos nosotros un cable, el cable pues está cubierto por un plástico, ¿sí? Y ese plástico lo que hace es que el cobre que está dentro pues pueda fluir sin ningún problema. La energía que está fluyendo a través del cobre, cuando el plástico se fisura y le cae agua o choca con otro cable, ¿qué pasa? Pues no lo protege. Hace cortocircuito, porque no hay una protección. Los conductos nerviosos tienen lo que se llama el axón. Entonces imagínate que el axón es el cobre y la mielina es el plástico que recubre ese cobre. O sea, estamos hablando de la neurona y el axón es una parte de la neurona, exactamente, ¿verdad? El axón es el conducto nervioso, es el conducto que envía la información. Claro. Y está cubierto por la mielina. En la esclerosis múltiple la mielina tiene fisuras, tiene cortes. Se desconoce la causa, hay una predisposición genética de acuerdo a los estudios que se han hecho. No hay una causa todavía determinada, pero entonces como hay esta fisura, pues el sistema nervioso hace cortocircuito. Eso es lo que pasa con la esclerosis múltiple. Sí. Y entonces, ¿cómo se puede ver cuáles son los síntomas, por ejemplo, que provoca esta falta de mielina en el axón? El detalle es que es una enfermedad que se conoce como las 1000 caras, porque tiene una cantidad innumerable de síntomas. Los síntomas de hecho se pueden confundir. ¿Por qué? Porque van desde un cansancio extremo, una fatiga crónica, hasta problemas urinarios, problemas de dolor de cabeza, alguna discapacidad temporal o permanente. Se habla de que la esclerosis múltiple es una de las causas de discapacidad a nivel nacional. En México hay alrededor, la última cifra rondará entre los 22,000 casos de diagnósticos. Altísima. Es muy alta. Pensaríamos que no son tantos. Sin embargo, estos son los casos que están detectados, porque luego en las asociaciones nos damos cuenta que hay otros casos que a veces no están diagnosticados o que las personas no quieren que sea evidente el diagnóstico porque hay un temor. ¿Por qué hay un temor? Precisamente porque se desconoce la enfermedad y entonces vienen muchos mitos
con respecto a la esclerosis múltiple. Es una enfermedad que no es visible, tampoco es mortal. Que aparte se confunde con otras, ¿verdad? Por ejemplo, exacto. yo sé que la confunden mucho con depresión. La depresión es parte de la esclerosis múltiple, pero que tú tengas depresión no significa que tengas esclerosis múltiple. Pero hay personas que no acuden a hacerse un diagnóstico, un chequeo, pensando que están deprimidos porque están con la fatiga, les duele el cuerpo, están apáticos y algunos síntomas. Fíjate, y es bien interesante en el tema de la depresión, ahorita que lo comentas, que quienes lo hemos vivido en ciertos momentos, y esto es muy común entre los pacientes. Cuando lo platicamos, esa es una gran utilidad de las asociaciones, que podemos convivir, que podemos platicar con personas que tienen esta enfermedad y entonces vas comprendiendo la dinámica. En el tema de la depresión, ¿qué ocurre? Es como si hubiera una huelga entre el cuerpo y la mente. Qué interesante, ¿cómo lo dices? Porque resulta que hay una depresión en el cuerpo y no en la mente. Tú sabes que no estás deprimido, pero tu cuerpo está deprimido. O sea, no es una cuestión anímica, es más complejo, porque tú tienes una lucha. Cuando es una depresión completa, ni siquiera te das cuenta, pero en la esclerosis múltiple, de repente ocurre que dices, es que mi cuerpo no quiere reaccionar, está deprimido, pero yo me siento bien. Entonces esta lucha se vuelve muy frustrante. Por eso es importante que haya una atención, si bien del neurólogo, pero que haya una atención integral del psicólogo, el psiquiatra, si es necesario, nutriólogo, fisioterapeuta. No es que en todos los casos se requiera, pero sí es importante y es un apoyo que brindamos como asociación, pues una atención integral. Precisamente por esto que tú comentabas. Porque de repente en la fase de negación que se da en cualquier enfermedad es muy complicado reconocer que tienes una enfermedad. A mí me pasó. De repente darme cuenta que tenía una enfermedad crónico-degenerativa, es decir, que no se cura. Es un golpe, ¿no? El simple hecho que te den el diagnóstico es un impacto, ¿no? Es un impacto muy fuerte el que causa y como dices tú, o sea, como es un duelo el que tienes que atravesar. Claro, y es un balde de agua fría porque de repente te das cuenta que pues tu salud está mermada, está condicionada y no es tan fácil aceptarlo. La mayoría de las personas pensamos que vamos a ser sanos y hasta que envejecemos nos vamos a estar enfermando de enfermedades crónicas. Imagínate que cuando a mí me la diagnostican, yo tenía recién, fue en el 2016, recién había cumplido 36 años. Pues bien joven. Sin embargo, la enfermedad se diagnostica entre los 20 y los 40 años. O sea, que tú estabas casi al límite de... Estaba dentro del rango. Pero, por ejemplo, a mí sí me gustaría preguntarte, Armando, ¿cuándo tú es que empiezas a darte cuenta que algo no estaba bien contigo, con tu cuerpo? Fíjate que con este tema de que los síntomas son tan variados, yo traía ya sintomatología y me fui a revisar, ¿sí? Traía ciertos dolores de cabeza extraños. ¿Y con qué especialista fuiste? ¿O fuiste con un médico general? No, cuando yo fui, ahorita te platico por qué llegué al final con el neurólogo, pero no al principio porque no lo sabía. Yo fui a ver a médicos generales, me hice estudios, todo salía bien. Es más, fui a ver hasta el urólogo, porque yo pensaba, traía un acalambramiento en las piernas y yo pensaba que traía otro tipo de situación. No, fui todo bien, todo normal. Rayos X, laboratorio, todo salía bien. O sea, visitaste todos los médicos a eso por haber... Tampoco casi para antes de llegar a los especialistas, ¿no? Tampoco es que anduviera de gira, pero sí me atendí, vaya, no fue una desatención. Y en ese tiempo toca que yo me voy a vivir a la Ciudad de México, estuve allá 11 meses, y cuando recién llegué a la Ciudad de México fue cuando se incrementó el dolor de cabeza. Y entonces yo me justificaba diciendo, es la altura, es que ahora duermo con otra almohada diferente. Esas eran mis justificaciones. Hasta que un día vine de regreso a Monterrey, había pasado un mes apenas de que me había ido a la Ciudad de México, y entonces ocurre que yo compro un vuelo, de esos vuelos que muy baratos, pero el vuelo salía a la 1 de la mañana. Ay, no, bien matado. Bueno, llego al aeropuerto y no me dejaban pasar, llegué muy temprano, porque resulta que como mi vuelo era a la 1 de la mañana, entonces técnicamente era al siguiente día, no me dejaban pasar, tenía que pasar hasta las 11:30 de la noche. Bueno, paso, y resulta que el vuelo vino saliendo a las 6 de la mañana. En ese lapso nos trajeron para allá, para acá, y que ahora en la terminal, en la puerta no sé qué, y luego en la puerta quién sabe cuál. Sí. Oye, pues entonces yo andaba bien entre estresado, molesto.
llego a Monterrey con un dolor de cabeza muy fuerte y pensé que era por estrés. Por el estrés. Claro. Que en parte eso fue es que lo sabemos que me que todas las desencadenó. enfermedades, el estrés van a detonar muchísimas de las enfermedades. Bueno, pues Mira, todas. y eso es importante. El estrés no necesariamente es que te origine una enfermedad. Lo que el estrés hace es que te detona las enfermedades. ¿Sí? Claro. Entonces, ante ese episodio de estrés, llego a la ciudad de Monterrey, finalmente como si hubiera volado a las 6 de la mañana, como si hubiera comprado el vuelo, porque a esa hora volé. Y pues ya venía con un cúmulo también de cansancio, de desgaste, porque pues toda la noche en vela. Y entonces siento ese olor de cabeza, pero otra vez yo encontraba una justificación. Había una justificación. Recuerdo que fui a una cena ese sábado en la noche, voy a la cena y pues me retiro antes para irme a recostar porque me sentía... Ya no aguantabas el dolor de cabeza. Ya no aguantaba el dolor de cabeza. Entonces me duermo y al día siguiente, a las 7 de la mañana, era cambio de horario. Sí. Era el 30 de octubre de 2016, si mal no recuerdo, fue en el 2016, no, de repente la fecha, pero era 30 de octubre, era cuando teníamos el horario regresábamos al horario de invierno. Cuando todavía se cambiaba el horario. Entonces yo me levanto a las 7, reviso reloj, reviso celular, veo que todo está en orden en cuanto a los tiempos. Tenía un juego de vaquitas con el que me entretenía en el avión. Y jugué unos 10 minutos, me vuelvo a acostar, 7 de la mañana, por eso yo lo tengo muy claro, los tiempos. A las 10:30 de la mañana me despierto, abro los ojos y entonces veo como borroso el techo. Y lo primero que hago es, sí, tallarme los ojos pensando, pues, lagañas. Me siento y quedo frente al closet y entonces el closet también lo veo distorsionado. Pues resulta que no eran lagañas, era que este ojo tuvo lo que se llama una oftalmoplejía. Es decir, mi ojo se desconectó de mi control, por así decirlo, ¿sí? O sea, si yo movía los ojos para un lado, este ojo no reaccionaba. Sí veía, pero el ojo no reaccionaba. Entonces, el ojo derecho, yo le decía, voltea para arriba y este ojo se quedaba volteando para abajo. O sea, no tenías control sobre No tenía control. Entonces, imagínate que pues mi cerebro no podía completar la imagen, ¿sí? Me imagino que te has de haber asustado un montón. Claro que me asusté. ¿Qué está pasando? Porque luego, en ese momento, decido meterme a bañar, me llevan, dicen, bueno, pues vamos al hospital, por alguna cuestión, pues fuimos al hospital 25 del IMSS. No es que yo lo tuviera pensado así, más bien fueron las circunstancias. Y entonces, cuando me estoy bañando, me doy cuenta que se me durmió la lengua. Sí, y me doy cuenta que mi movilidad estaba mermada. Al grado de que cuando ya salgo, pues el baño es un lugar conocido, me refiero a que sabes dónde están las cosas. Salgo, me cambio de espacio, me siento para ponerme los tenis y sentado me caigo, pierdo el equilibrio. Sentado. O sea, te dieron como múltiples... Sí, se presentó. Como que colapsó tu cuerpo, ¿no? Y luego, pues, vamos al hospital y camino al hospital empiezo a sentir un dolor en el brazo. Y le digo a la persona que me llevaba, le digo, nada más te voy a decir, me está doliendo el brazo. No sé si me vaya a infartar porque ya no sé qué me esté pasando. Claro, pues imagínate. Intentaba comer unas semillitas que llevaba en el carro porque tenía mucha hambre. Y no podía. Y preferí ya no, aunque tenía hambre, porque también como no sabía lo que me estaba pasando, dije, no me vaya a ahogar. Claro. Llego al hospital, me pasan a urgencias. Ahí me doy cuenta, intento revisar mi celular. Lo alcanzo a hacer, pero no veía muy bien, tenía que taparme el ojo. Y entonces envío un audio al grupo de la familia y envío el audio porque no podía escribir. Y ahí me doy cuenta que cuando envío el audio, digo, estoy llegando al hospital. Así hablaba. Pero además de que así hablaba, iba tambaleándome. Si alguien me veía en la calle, podía decir, y esos casos se han presentado de gente con esclerosis múltiple que dicen, hemos sabido de casos, no aquí en Monterrey, en algunos otros estados donde de repente, oye, lo detuvieron y a fuerza que andaba borracho, pues no andaba borracho, es que la esclerosis múltiple así te traía, ¿sí? Entonces, bueno, por eso es importante la sensibilidad con respecto a Qué importante saber que no es un solo síntoma, que como dices tú, las 1000 caras, ¿no? Esa es la enfermedad de las 1000 caras, se puede presentar de diferente manera, incluso yo creo que en la misma persona, en diferentes momentos se pueden presentar diferentes síntomas, ¿no? Porque son síntomas que van
van fluctuando, ¿no? Hasta donde Sí. tengo entendido, van unos, van bien, tienen periodos de revisión también, tienen periodos donde les dan como episodios, ¿no? Mira, no sé cómo lo llaman. se le llama brotes, y depende de cada persona. Ahora sí que es una enfermedad muy particular, no es que haya un esquema que digas cada cierto tiempo. Por ejemplo, en la estadística que te decía, la edad en la que es más común que se detecte es entre los 20 y los 40 años. Es más frecuente en las mujeres que en los hombres. De cada 4 casos, regularmente 3 son mujeres y 1 es hombre. ¿Por qué es eso? No se desconoce. Pues no se tiene ahorita ciencia cierta una causa, sin embargo son las estadísticas que ahorita tenemos. Sí hay mucho avance en la investigación. Aquí en México afortunadamente tenemos neurólogos muy buenos que han estado trabajando en ese tema. Y bueno, otra cuestión de la enfermedad es que en los hombres el brote puede tardar más en presentarse, pero es más agresivo. ¿Sí? Un brote es un episodio cuando la esclerosis te hace temblar, por así decirlo. En las mujeres, ¿sí? Puede ser más seguido, pero les va afectando menos o les afecta menos que un hombre. Son estas cuestiones, pues ahora sí que de la biología humana, claro, que así es como funciona. Y el tema de la discapacidad en la esclerosis múltiple puede ser temporal o permanente, va a depender de cómo se presente el brote, pero también depende de cuánto se tarde en atender ese brote. Ahora, ¿cómo se detecta la esclerosis múltiple? La manera de detectarla, y ahí viene lo interesante, por eso yo me hice estudios, pero no te sale con rayos X, no te sale con un laboratorio. Antes era muy común con la punción lumbar, ¿sí? Que de hecho es uno de los diagnósticos o es uno de los métodos con los cuales es más eficiente poder determinar que es esclerosis múltiple, pero es muy doloroso. Hay que explicar a la gente que no sabe lo que es punción lumbar. La punción lumbar es te ponen en posición fetal, ¿sí? Y te sacan líquido de, ¿sí?, la médula. De la médula. Entonces, a mí, afortunadamente, hasta el momento no ha sido necesario. Sin embargo, sí sabemos que es un procedimiento muy doloroso. Sí, es muy doloroso. Porque no te ponen anestesia. No, sí, digo, las personas que nos han puesto raquia, sabemos lo que es eso. Exacto. Pero, y la otra manera es la resonancia magnética. ¿En tu caso fue la Fue con la resonancia. A mí me han hecho algunas resonancias y en la resonancia pues sale ahí el diagnóstico. Entonces, ordinariamente no te mandan a hacer una resonancia, y una resonancia no es como un laboratorio que dices, hoy me quiero ir a sacar sangre, a ver cómo anda. Sí, es un estudio muy especializado. Muy especializado y ciertamente caro. Claro. Sí, o sea, es caro. Vamos a decir que ahorita tal vez anden 3,000 pesos. Es en la que te meten en el tunelito y te pasan. Estás por ahí como unos 15, 20 minutos. Es horrible ese estudio. Te mareas horrible. Híjole, es bien complicado y además cuando tienes un poco de claustrofobia, pues. Sí, no, es horrible. Yo lo que hago es que procuro dormirme para. Sí, es muy feo. Para darme cuenta o recordar que estoy en un tubo y que no me puedo mover. Claro. Sí. Digo, no va uno de paseo, ¿no? Cuando estás en ese estudio, pero sí es como poco desagradable. Sí, y es parte de tener una enfermedad, pues implica estos estudios, los tratamientos, que además el tratamiento, el más barato, el tratamiento de esclerosis múltiple, ronda alrededor de los 30,000 pesos mensuales. Caray, ¿y qué tipo de tratamientos son los que pues dan? Hay tratamiento que puede ser inyectado, que puede ser también con pastilla, avanzado mucho, claro, el de pastilla es más costoso. Entonces, para tú acceder al tratamiento, pues o tienes que tener una muy buena situación económica, o contar con un sistema de seguridad social como puede ser el IMSS. Ahí sí te los dan. Sí te los dan. Qué bueno, de repente, que luego no hay medicamentos en el seguro. Ese es un tema. Esa es una realidad. Pero nosotros como asociación buscamos también la manera pues de presionar para que esto se solucione, y obviamente a través de instancias que existen para este tipo de gestiones, pues lo hacemos de manera. Nosotros como asociación, una de las actividades es precisamente el apoyo a los pacientes en este tipo de temas. Pues es un dineral. Sí. Pero esos medicamentos en sí, ¿qué es lo que son? Los medicamentos lo que hacen es que detienen, estabilizan la enfermedad, no la curan, eso es importante. ¿Pero qué tipo de medicamentos son? Pues puede ser el interferón, de 8 millones,
no recuerdo cuántos más Son hay. para favorecer como la cuestión neurológica. Lo que hacen es que evitan que la mielina se siga desgastando. Ya. ¿Sí? Detienen la enfermedad. No hay ahorita un medicamento que te detenga la enfermedad. Sí, perdón, que te cure la enfermedad. No, y es degenerativa, ¿verdad? Es degenerativa. En tu caso, perdón. Pero este avance, es importante decirlo, el tema degenerativo tiene mucho que ver con la cuestión de si el paciente sigue el tratamiento. Primero, si lleva el tratamiento adecuado. Por eso es que los estudios se tienen que hacer con cierta frecuencia, porque tiene el neurólogo que saber cuál es el estatus y cómo puede cambiar de un año a otro tu realidad. Claro. ¿Sí? Entonces, que tengas el tratamiento, que te lo apliques también, porque también viene a la labor del paciente. Claro, aquí a mí me gustaría como puntualizar mucho y preguntarte, tú como paciente, como persona que ha estado lidiando con esta enfermedad, ¿qué pasa en el momento que te dan a ti el diagnóstico? Porque las implicaciones emocionales que tiene, como cualquier enfermedad crónica, y más si es una enfermedad crónica degenerativa, que sabes que vas a estar de alguna manera teniendo como mayores dificultades con el tiempo, pues es un impacto muy fuerte para la mente, para asimilarlo. Y esa es la parte que a mí me gustaría mucho como puntualizar en la cuestión psicológica, Claro. la cuestión emocional, cómo impacta en tu vida el diagnóstico, la enfermedad en sí y cómo la has estado viviendo. Porque creo yo que eso... Fue muy complicado porque imagínate que una semana antes yo me había hecho parte de estos estudios y todo salía bien. Y de repente cuando a mí me dan las opciones, las posibilidades, y me dicen, puedes tener un microinfarto cerebral, puede ser esclerosis múltiple, que yo no sabía qué era. Lo del microinfarto cerebral pues me sonaba. Sí. Esclerosis múltiple no sabía, ahí me puse a investigar la semana que estuve hospitalizado. O puede ser algo pasajero. Yo esperaba que fuera lo tercero. Claro. Ya cuando me dan el diagnóstico y para lo que yo había leído en ese momento, que también es bien importante, hay que consultar a los médicos, porque luego uno sí se encuentra información en internet, pero a veces te encuentras información que no es tan precisa y te asustas, ¿sí? Pero para mí fue un impacto porque cuando a mí se me presenta este brote, como te decía, me vino acompañado de una discapacidad que yo no sabía hasta dónde iba a llegar, fue temporal. Yo no podía caminar porque no me podía, sí podía caminar, pero no me podía sostener. Por lo tanto, ya no podía manejar, porque yo necesitaba un bastón y el bastón era porque me desequilibraba. Entonces, manejando, aunado a que no veía bien, porque todavía no recuperaba este tema del ojo que hacía lo que quería. Entonces fue sentir que ¿qué va a pasar conmigo? Porque además, imagínate que siendo también locutor y que todavía tardé para hablar bien, pues yo sé, ¿qué voy a hacer? Si mi herramienta principal está afectada. Hubo un día, ya cuando salí del hospital, estando en la casa, estaba solo y no había tortillas. Y de repente sentir que había una tienda muy cerquita, a media cuadra. Y no puedas. Pero estaba ese día lloviendo ligero, y no podía correr el riesgo. Para mí fue muy frustrante. Porque eso implicaba, yo decía, no, tampoco voy a ser imprudente, porque batallaba para caminar, y luego con la lluvia, y si agarraba el paraguas, el bastón, y si me caía, ¿qué iba a hacer? Ese momento lo recuerdo como un momento muy frustrante, en donde dije, ya valí. No. Sí. Pero obviamente tienes que ir haciendo una resiliencia, tienes que ir acompañándote de tu familia, buscar asociaciones, buscar gente que tiene esta enfermedad, y entonces la vas comprendiendo y dices, bueno, puedo vivir con esta enfermedad. Es como cualquier cada vez que te dan un diagnóstico, ¿no? Cada vez que alguien recibe el diagnóstico de una enfermedad crónica, de cualquier tipo, yo creo que sí, pues genera un impacto muy fuerte y poco a poco lo vas asimilando. Pero dentro de las etapas del duelo, hablando en términos de psicología, dentro de las etapas del duelo se puede manifestar de diferentes maneras. No necesariamente las personas que viven un duelo lloran y se deprimen y demás. Hay partes o hay personas que lo manifiestan con enojo o con ira, que también es una etapa del duelo, ¿no? La ira, el enojo, ¿por qué me pasa esto a mí? No entiendo si yo soy buena persona.
O hay personas que dependiendo de los recursos internos que tengan, bueno, pues lo van tomando, como dices tú, se van apoyando de su familia, o sea, todo lo que son redes de apoyo, en este caso el buscar alguna asociación, pero depende mucho de cómo tú te tomes pues esa noticia y cómo vas a lidiar con eso, porque ya está ahí, no es como que la puedas sacar de tu vida, ya está ahí y ahora, ¿qué vas a hacer con eso? Fíjate que afortunadamente En tu caso, ¿cómo lo viviste? ayuda mucho mi fe. Mm. Cuando, digo, soy un hombre de fe, y no significa que a veces no flaquee, pero Claro. soy un hombre de fe. Y el acompañamiento de la familia, estos dos elementos de la familia y los amigos fue muy importante, porque sabía que no estaba solo. Entonces, cuando empiezo a asimilar lo que implica la enfermedad, todo lo que venía hacia adelante y las posibilidades, pero también no solamente el escenario catastrófico, sino el escenario, el mejor escenario dentro de todo lo posible, pues mi fase de negación pasó rápido. Este momento que te platico de cuando me sentí frustrado y lloré, que dije, caray, no puedo ir ni por unas tortillas. Pero entonces empecé a visualizar, ok, si esta es mi realidad, tengo que hacer algo a partir de esto. No enfocándome, y eso es algo de lo que me he convencido en los últimos años, en todo en la vida, ¿sí? Pero en el caso de la enfermedad, si me enfoco en quejarme de la enfermedad, pues no voy a ganar nada, porque la enfermedad no se va a ir por quejarme, ¿sí? Entonces, ante la circunstancia actual, ¿qué voy a hacer? Eso es ser resiliente. Y entonces dije, va, pues tengo que echarle para adelante. Si voy a batallar para caminar, si no puedo manejar, porque yo no sabía cuánto iba a durar, ni si iba a ser permanente, dije, bueno, pues entonces tengo que encontrar otras maneras, apoyándome de las personas que tengo a mi alrededor, claro, que me están brindando su apoyo, pero también yo reinventándome. Porque entonces pensaba, pues si ya no puedo hablar bien, pues tendré que encontrar más. Si ya no pudiera hablar, pues lo que tendría que hacer era aprender lengua de señas, que es además... O sea, porque tú eras locutor, cuando a ti te diagnostican, tú eres locutor. Sí, bueno, he sido locutor desde pero hace en ese muchos momento, años. me refiero que en ese momento tú eres locutor, entonces te viene y te replantea, como dices tú, claro, ¿qué voy a hacer ahora? ¿Qué voy a hacer ahora si parte de lo que hago es vivo de la voz? Imagínate. ¿Sí? Entonces, yo decía, bueno, pues daré conferencias, aunque ahí medio mocho, pero voy a dar conferencias, ¿sí? Medio mocho porque batallaba para hablar, ¿sí? No porque sea mocho con los temas, aclarando. Sí, no, sí. Entonces, y también eso, fíjate, el buen humor nunca lo perdí. O sea, dentro de todo, es más, estando en el hospital, hubo un momento en el que les dije, pásenme una gasita, porque como el ojo batallaba mucho para tener los ojos abiertos, porque un ojo pues se movía para donde quería, entonces de repente mi cerebro como que no conectaba la imagen, y entonces les dije, pásenme una gasita y cinta, y me puse un parche. Me tomo la foto, y entonces ahí lo que podía, con el otro ojo se veía bien, y entonces después me hice un meme yo mismo de Catalina Krill. Ah, sí. Sí, entonces yo decía, ahora soy Armando Krill. Te reías, Krill. sí, no, pues a veces es lo único que te queda, es como que pones la mejor cara. Claro, entonces... ¿no? Te puedes tirar a llorar y eternamente quedarte ahí sufriendo. Y luego tuve que hacer una aclaración porque hubo quien así, oye, qué lástima que perdiste el ojo, ¿verdad? No, pues era mi buen humor. Claro. Ya después aclaré, no perdí el ojo, era simplemente un momento de buen humor. Reírte de ti mismo. Ante una circunstancia que se me estaba presentando. Y entonces, de la Ciudad de México, del trabajo donde estaba, me decían, oye, si quieres esperarte un poquito más, te damos chance. Y les dije, no, ya. Ya cuando empecé a estar en condiciones de moverme un poquito mejor, duré un tiempo con el bastón, pero ya me podía mover. Yo decía, vaya, sí viajo. Sí debo reconocer que en las aerolíneas, sin comprar un boleto especial, pues me veían llegar con bastón, y obviamente me daban paso preferencial. También entiendo porque luego iba a retrasar ahí el movimiento, y bueno, pues esa era mi realidad. Pero también viví el otro extremo, y también eso me dio una sensibilidad de cruzar calles en la Ciudad de México y en Monterrey con el bastón, batallando, y que el carro te lo echaran encima. Sí, por supuesto. Y caminar por calles con banquetas, pasa mucho en el centro de Monterrey, con banquetas que de repente miden 2 metros, y luego está un poste, y entonces decía yo, pues tienes que bajar a la calle, ¿no? Y era muy complicado, y pensaba, ¿y si traigo silla de ruedas? Entonces, esos temas me dieron esa sensibilidad porque viví una situación
que bajo otra circunstancia, pues, uno las ve y las escucha, pero hasta que las vives. Pero, por ejemplo, yo ahorita veo que estás muy bien, Sí. ¿no? O sea, tú me cuentas, ese fue un brote, tu primer brote, digamos, que fue donde Y tú te das el único cuenta, hasta ¿no? ahorita, Ah, sí, el afortunadamente, único. sí. Ah, mira, yo no sabía, de verdad yo desconozco. Pensaba que era como a veces más frecuentes. No sabía que pasaba mucho tiempo entre un brote y otro. O sea, Y pueden igual y con la pasar medicación a años. lo mejor ya no te da. La medicación, te decía hace un momento el tratamiento, el seguimiento del tratamiento, pero también cómo tome uno las cosas. Sí. Porque si te enfocas, y a veces lo vemos Claro. con pacientes que se enfocan tanto en la enfermedad que no haces otra cosa. Al siguiente año, unos meses Sí. después, cuando Limitan su vida por el Claro, diagnóstico. ¿sabes qué hice Sí, yo? totalmente, de acuerdo. Me fui a Matacanes. Mira, Despuésito, unos meses después, cuando ya andaba mejor, claro, ya no traía el bastón, porque gradualmente pues fui dejándolo, me fui a Matacanes. Y lo hice no como un reto de que quiero enfrentarme a la vida, no, lo hice porque tenía ganas de hacerlo y dije, ahorita lo puedo hacer. Entonces entendí que tenía que hacer cosas, ¿sí? Que podía hacer ahorita, porque también a lo mejor dentro de 20 años, cuando ya tuviera otra edad, pues no lo iba a poder hacer. Eso es lo que yo digo, muchas personas dejamos de hacer cosas, o hay personas que dejan de hacer cosas para después, no después, porque piensas que tienes la salud y la vida asegurada cuando en realidad no sabes. Cuando tienes impactos de situaciones como la que tú viviste y estás viviendo, pues obviamente tienes que voltear a ver la vida de manera diferente. Claro. Pues es decir, ahorita, como dices tú, ahorita puedo, ahorita lo hago. Y entonces me aviento a hacer todas aquellas cosas que yo quería hacer como proyectos. A veces necesitamos como esa sacudidita en la vida. Así es. Para que son las que, digo, en tu caso fue afortunado en el sentido que tú le diste un sentido diferente a tu vida, decir, me aviento a hacer más cosas, no me detengo, no me tiro a la enfermedad. Pero ¿cuántas personas no conocemos que les dan un diagnóstico, y no necesariamente de esclerosis, cualquier diagnóstico, y ya se tiran a la enfermedad? No, y dejan de vivir, dejan de hacer sus cosas porque están enfermos. Y yo digo, si tienes una enfermedad y puedes hacerlo, hazlo, ¿no? Porque Sí. en un momento te va a ganar la enfermedad. Y además, si tú le estás dando más importancia a la enfermedad, no, sí, y no es que la ignores, simplemente no limites tu vida. Es que estés consciente. Yo a la enfermedad la bauticé como la amante incómoda, también en un sentido de broma, y siempre me dicen, ¿por qué la amante incómoda? Les digo, porque llegó sin avisarme la canija y ya qué buena estrujada me dio, claro. ¿sí? Entonces, cuando a veces ya mis amigos también me dicen, oye, ¿cómo anda la amante incómoda? Tranquila, controlada, ¿sí? Entonces, esto es bien importante, cómo lo toma uno, cómo le hace frente uno. Y es por eso que un día llego a la asociación, ya cuando me regreso a Monterrey. En la Ciudad de México me encontré con una asociación, pero también como la Ciudad de México nunca me moví tanto, sí. Yo sí me movía ya en la ciudad, pero pues nunca me moví tanto porque iba y venía a Monterrey. Entonces tuve contacto con una asociación allá y cuando regreso a Monterrey me encuentro con Concierto de Vida. Voy a conocerlos, me invitan a dar una conferencia, me sumo a la asociación en el mes de enero del 2018 y después, en abril del 2019, hay una renovación de la mesa directiva, me invitan a entrarle y pues desde entonces estamos presidiendo hasta la fecha y ha sido parte también de este proceso de resiliencia de decir, pues hay que ayudar a los demás, claro. No quedarme solamente con la enfermedad como una acompañante, sino pues vamos a apoyar a las personas que están viviendo no solamente el duelo directo, sino indirecto, porque también los familiares viven un duelo. Claro. Y a veces es más pesado para el familiar. Claro que sí. ¿Te parece si hacemos una pausa comercial? Adelante. Vamos a una pausa comercial y regresamos. Este es un tema que fácilmente se nos pueden ir muchos programas más porque es un tema que realmente tiene que difundirse más. Así es. Falta mucha información. Es una asociación que de manera filantrópica, con personas que hacemos el voluntariado, un servidor preside la asociación como voluntario. No es que este sea un trabajo, es una actividad de voluntariado. El principal objetivo de la intervención psicológica, por ejemplo, que ofrecen ustedes ahí en la asociación. El acompañamiento al paciente para poder hacer frente a la enfermedad y generar una resiliencia que le permita tener una buena calidad de vida, porque muchas veces si el tema emocional, o la gran mayoría, si el tema emocional no se atiende. Estaba descalzo y estaba hirviendo,
pero no se dio cuenta. Entonces, Por esa pérdida eso, de sensibilidad está uno tremenda. tiene que tener bien Mucho claro riesgo. cuáles son los Cuidar muy bien síntomas. todo Claro, o sea, los si ya te diste cuenta que el síntoma es la falta de sensibilidad, pues entonces pon más atención. Sí, no andes descalzo y cuídate. Somos la plataforma audiovisual de programación intelectual, que ofrece una amplia variedad de programas de análisis que despiertan mentes y desafían pensamientos. Inclusive he visto muy frecuente del que, güey, te dio una pistola para que lo mataran. Claro, sí. Y hay unos que sí pagan su curso. Descubre un mundo lleno de conocimiento y con tan solo un clic, explora nuestros contenidos. Desde lo deportivo, Un partido entre semana del equipo de fútbol Monterrey, hasta el entretenimiento divertido y cultural. Lo de Navidad y todavía ni siquiera llegamos al 20 de noviembre. ¡engáñame! Las tortillas de harina que yo compro llevan. Pero te lamento porque a lo mejor no lo sabes. Anteriormente, Conéctate con nosotros a través de todas nuestras redes sociales. Únete a la conversación, comparte tus ideas y mantente al tanto de las últimas tendencias. Somos Papi TV, la plataforma audiovisual de programación intelectual.